Bienvenidos a todos a este día 276 y 277. Ayer no hicimos en vivo, así que hoy vamos a leer lo correspondiente a ambos días. Son 4 capítulos exactamente. Vamos a leer Mateo 5, 6, 7 y 8. Así que bienvenido, bienvenida y gracias por acompañarme un día más. Hoy, ahí ya está actualizado, como lo están viendo en sus pantallas. Faltan 88 días para que terminemos de leer la Biblia. Así que gracias por acompañarme un día más. Hace ya un par de días empezamos el Nuevo Testamento y empezamos la verdadera cuenta regresiva para poder terminar de leer la Biblia, que es algo que siempre he querido, que es algo que a nivel personal siempre he querido lograr y bueno, estamos a menos de 3 meses de lograrlo y se ve muy alcanzable, bastante alcanzable. Así que gracias por acompañarme en este día. Vamos a empezar, voy a hacer la oración mientras más personitas se nos van uniendo a medida del en vivo y vamos a leer los 4 capítulos que nos corresponden para este día. Así que gracias por acompañarme, bienvenido Rodrigo, bienvenido Pablo, bienvenidos a todos. Así que vamos a comenzar como siempre con la oración del día de hoy y vamos avanzando. Padre Dios, gracias por reunirnos un día más, una tarde más en este reto. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos permitas encontrar, Señor, todas las revelaciones que están en este libro de Mateo. Permítenos, Señor, seguir tu camino pese a lo que nuestros ojos nos muestren, pese a que las situaciones tal vez nos digan todo lo contrario, tal vez de que tú no estás obrando, pero confiamos, Señor, en que tú sigues obrando pese a nosotros no verlo con nuestros propios ojos. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a comenzar con Mateo capítulo 7 y Mateo capítulo 5 en este día, que es el día 276 que nos estuvimos ayer. Y justamente es tal vez de los más famosos, el Sermón del Monte. Así que bienvenidos. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Las bienaventuranzas. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él. Y esto es humildad. Habla mucho del corazón, de su corazón. Y cuando Jesús dice y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, se dice rápido, y parece fácil incluso, pero yo diría que es de las cosas más difíciles que hacemos o que podemos llegar a hacer como cristianos, porque tenemos que agachar mucho la cabeza. Hola Juan, bienvenido. Tenemos que agachar mucho la cabeza para darnos cuenta realmente eh, de lo que de lo que estamos haciendo, de que necesitamos mejorar, pero por sobre todas las cosas, que necesitamos a Jesús. Después dice, hola Alejo, bienvenido. Porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Yo sé que acá hay muchos llorones. Yo soy team llorón. Así que, qué bueno. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Este es de mis favoritos. Es de mis favoritos. De mis favoritos. Hola Gaby, hola Marlene, hola Avi, bienvenidos. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y cuando digo que es uno de mis favoritos, es porque de una u otra manera, siempre queremos ver la justicia de Dios, ¿no? Hoy siento que no encuentro cómo acomodo, muchachos. Ahí, ya, listo. Hola Mirka. Serán saciados es poder ser testigos, ¿no? De la justicia de Dios. Que puede que nunca, no siempre veamos dicha justicia, que es algo que yo les he dicho todo este tiempo. Puede que usted ore y diga, Señor, yo quiero ver, pero si no hace parte de su voluntad, usted no va a ver.
Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino del cielo les pertenece. Entonces, la próxima vez, eh, todo eso ponlo en color dorado, dorado oro, tremenda belleza, oro puro en palabras, literal, literalmente. A ver. Eh, a ver. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla, para que la próxima vez que lo señalen por seguir a Jesús, acuérdese del sermón del monte. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Hay ciertos momentos en estos 8 años de mi vida cristiana, o bueno, 7 años de mi vida cristiana, en la que no es que me haya sentido perseguido como tal, pero sí bastante señalado. Y este tipo de versículos, el verso 11 y el verso 12, me reconfortaban demasiado en esos momentos. Y es difícil, hola Sofi, bienvenida, y es difícil decirlo porque cuando tú estás viviendo una situación de persecución, de señalamiento... Alejo, muchas gracias bro por ese bigote y ese sombrero. Mi hermano, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, cuando uno está viviendo una situación así y se encuentra con el verso 12 que dice, alégrense y estén contentos. Yo le decía, Dios, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que tengo que alegrarme y sentirme contento si me están señalando, si literalmente me están haciendo bullying, si se están burlando de mí, si me están apartando? Y, y créanme que son ciertas situaciones que en algún momento, si bien no todos estamos llamados a vivirlas, usted puede sentir de una u otra manera que le está pasando. Entonces, una vez usted atraviese por eso, si es que en algún punto de su vida lo atraviesa, si no lo ha atravesado, no se angustie, no significa que sí o sí todos los cristianos lo vamos a sentir. Depende, puede que sí o puede que no. Puede que dependa mucho de qué tanto hable usted de su fe, qué tanto demuestre usted su fe también. Pero lo que quiero es motivarlos a que no permitan que ese tipo de cosas eh, los señalen. Y el tema más complicado de esto que estamos viviendo es que muchos de esos señalamientos y muchas de esas críticas vienen de nuestra gente, viene de la gente de la iglesia. Y eso es lo que más más difícil lo hace. Y por eso muchas personas se terminan alejando de Dios. Por eso yo le digo, tenga más cuidado con el cristiano que con el mundano. Porque el mundano ya está sin máscaras, el cristiano aún tiene muchas. Así que ándese con cuidado. ¡Qué bendición! Alejo, gracias por ese tren. Hermano, muchas gracias. Gracias, mi brother. Gracias por esos regalos. Avi nos dice, la justicia para Israel llegó en los últimos capítulos del Antiguo Testamento, en la medida que Dios consideró para cada uno de los que hicieron daño a su pueblo. Tal vez no todos pudieron ver esa justicia, pero Dios la cumplió. Gracias bro por ese comentario porque de verdad, no, Alejo está loco. Ya, Leo.
Gracias, mi brother, de verdad que sí. Gracias, gracias, en serio. Em, ¡Qué durante... bendición! Alejo quiere llenar la barra de los regalos, literal. Gracias por ese, ¿sí ve? ¡Qué bendición! Le dio toque. Gracias por ese quiéreme y esa rosa. Sí, sí, yo creo que todos lo notamos. Le dio ansiedad. ¡Qué bendición! Ay, qué hombre. Listo. Gracias, mi hermano. Gracias, de verdad que sí. Bueno, entonces, puede que muchos de ustedes tal vez no vean la justicia de Dios en ciertas cosas que ustedes anhelan ver la justicia de Dios, pero eso no significa que Dios deje de ser un Dios justo. Recuerde que puede que usted no vea lo que usted quiere ver por parte de Dios, pero Dios le está mostrando otras cosas. Y tal vez el empeño que usted tiene en ver específicamente eso que usted quiere ver le está impidiendo disfrutar de lo que Dios ya le está mostrando hoy. Así que sí, acá dice, los que tienen sed de justicia serán saciados. Y muchas veces entendemos todo este tipo de cosas y asumimos que veremos ya justicia todo el tiempo, que seremos consolados y todo. Pero mire que una de las cosas que yo he entendido a lo largo de estos 7 años, y no estoy diciendo que el sermón del monte o que específicamente el versículo 6 esté diciendo esto específicamente. Hola Karen, bienvenida. Pero eso es algo que yo le quiero compartir. Y es lo siguiente. Algo que yo he aprendido, algo que yo realmente he aprendido a lo largo de estos 7 años, es que Dios a mí me hace sentir realmente saciado con su presencia. Y hay algo que pasa en nosotros, eh, y es que siempre queremos más. Confundimos mucho, confundimos mucho el hecho de ambición con codicia. Y nos olvidamos de que en Dios tenemos todo lo que necesitamos. Dice, enseñanza acerca de la sal y de la luz. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. En este pasaje de, de la sal y de la luz hay una responsabilidad, pero dicha responsabilidad viene en su debido tiempo y a su debida hora. Cuando yo empecé, yo no pensé hacer esto, o sea, yo no le entregué mi vida a Cristo pensando que el día de mañana iba a ser un en vivo, iba a ser en vivos diarios, leyendo la Biblia para literalmente poder terminarla juntos, o que mis redes sociales fueran única y exclusivamente de Dios. No lo sabía. Lo hice porque necesitaba a Jesús y necesitaba a Dios en mi vida y fue la mejor decisión que pude tomar. Pero en su momento no entendía la magnitud de lo que eso significaba. Pero no todos estamos llamados a hacer esto. De esta manera. Pero estamos llamados a compartir la palabra de Dios. Entonces, si puede que usted diga, no, es que yo para las cámaras soy malo, no, es que yo en mis redes sociales y no, es que yo no, pero es que usted en su trabajo, con sus acciones, lo que dice acá Jesús, dejen que sus acciones brillen a la vista de todos,
para que todos alaben su Padre Celestial. Yo por eso les he dicho todo este tiempo, a mí no me cuenten sus planes ni lo que va a hacer, que suena muy bonito. Yo quiero verlo. Porque yo hoy le puedo decir, hoy yo antes de hacer este devocional con ustedes hice 3 devocionales. Y usted va a decir, uy, Aleo, no, wow. ¡Ahí te voy, San Pedro! Cristina, gracias por seguirme, bienvenida. Entonces, decir que yo voy a hacer algo, lo que dice David, decir no es hacer. Entonces, está chévere. Pero créame que yo antes me frustraba mucho. Yo antes me frustraba mucho porque em, yo me daba cuenta que yo era muy charlatán. Yo decía, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro. em, y entonces, nunca hacía nada. Y la gente no me decía nada. Pero yo sabía que yo mismo me estaba encargando de mostrar esa imagen de mí. Y no quería. Entonces, empecé a callarme más y a hacer. A callarme mucho más y a hacer mucho más. Enseñanza acerca de la ley. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y le enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos de que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Enseñanza acerca del enojo. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, deja la ofrenda allí en el altar. Ande y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entrega a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. En este capítulo específicamente, estamos viendo varias cosas que reflejan un poco lo que hemos estado leyendo en el Antiguo Testamento. Muchas veces en el Antiguo Testamento veíamos muchos mandatos de Dios y nos enfrentábamos al mandato de Dios, a la infidelidad del pueblo de Israel, al pecado del pueblo y a la consecuencia de dicho pecado. Aquí Jesús a usted le está enseñando y le está mostrando cómo debe vivir. Recuerde lo que dice el verso 2. Y él comenzó a enseñarles. Hola Harold, bienvenido, brother. Enseñanza acerca del adulterio. ¿Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso si tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Ahora, no es que salga este en vivo y vaya y haga eso literal. Por favor, no lo haga. En el sentido de que una de las cosas que nos está llamando Jesús a esto es a darnos cuenta de la importancia que tiene no solo lo que hacemos, sino lo que pensamos y lo que vemos. Cuando estaba haciendo todo el tema de las mentorías, esto era lo que yo les decía a los muchachos constantemente.
Y a mí no me sirve de nada salir de redes sociales si yo estoy en el gimnasio y a la primera mujer que se me pasa enfrente me le quedo viendo con lujuria. No me sirve de nada. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Ismael nos dice, hola, yo hice un live y solo se unió uno. Ismael, no sé de qué, no sé si hiciste un live hablando de Dios o qué específicamente, pero si estás buscando hacer los envíos hablando de Dios específicamente para buscar cantidades, me pasó, me pasó. Pero, pero si es uno y ese uno salió transformado. Mira, cuando uno hace estas cosas, Dios saca lo que hay en nuestro corazón. Ah, es que yo lo hice de calistenia. Yo acá, convirtiéndolo. Ahora, Ismael, paciencia y constancia. Punto. Enseñanza acerca del divorcio. ¿Han oído la ley que dice un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. El que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Enseñanza acerca de los juramentos. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa tus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelvan blancos o negros. Simplemente di, sí lo haré o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Catherine, gracias por esa rosa y bienvenida. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Entonces esto es un poco lo que decíamos y sobre lo que hemos reflexionado todos estos 9 meses leyendo el Antiguo Testamento. La mejor manera que usted tiene de hablarle de Cristo a las demás personas es por medio de sus acciones. ¿Por qué? Porque la gente con la lengua hace tanto daño. Pero tantísimo. Y no lo llega al terreno de no, la gente que no conoce a Dios, no. La gente que conoce a Dios o que dice conocer a Dios, tal vez es la que más daño hace. Enseñanza acerca de amar a los enemigos. Dice David, me gusta cómo representaron lo de llevar el equipo de un soldado en The Chosen. Sí, top. A ver. Dice, ¿han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen, y de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Voy a usar tu código de colores para mis devocionales. Ahí están en la pantalla para eso. Están en la pantalla para eso. Si no, no los pondría. Apenas los uses, ahí te va a llegar el link de mi PayPal por los derechos de autor. Para que sepas.
No te tome por sorpresa. Ah, ustedes se imaginan que alguien diga, que alguien de verdad se crea eso que dije de que me tiene que pagar por lo de los colores. Literal. Enseñanza acerca de dar a los necesitados. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, y entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, y te recompensará. Para mí, esto fue súper difícil cuando yo tenía la fundación en Colombia, porque me sentía súper falso, pero era necesario porque yo tenía que mostrar lo que la fundación estaba haciendo. Y nosotros, pues como íbamos a la calle y dábamos mercados y orábamos por la gente y todo eso, pues claramente yo antes de hacerlo y de ponerle la cámara enfrente a la persona le decía, vamos a grabar, nosotros somos una fundación, eso queda para poder mostrarlo en nuestras redes sociales y dar evidencia de lo que estamos haciendo. Y no hubo una sola persona que me dijo que no. Eh, pero es complicado en ese tipo de situaciones. Y ahorita que lo hago personalmente, es claro, ahí si no, uno no comparte nada de eso, ¿no? Pero cuando de verdad brindamos este tipo de ayuda, hay algo que cambia en nosotros. Y nuevamente, Filipenses es de mis libros favoritos y voy a hacer muchas referencias ahora que estamos ya en el Nuevo Testamento. Sobre todo Filipenses capítulo 2 porque habla mucho de no preocuparnos uno únicamente por nosotros, sino por los demás también. Y cuando yo empiezo a dar, no solamente no piense dinero o algo así, pero cuando yo realmente empiezo a dar a otros, algo dentro de mi corazón cambia. Y por eso Jesús está haciendo referencia a esto tan supremamente importante. Enseñanza acerca de la oración y el ayuno. Cuando ores no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público y en las esquinas de las calles, en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Le voy a poner un ejemplo de esto bastante curioso, bastante chistoso, bastante divertido, entretenido. Cuando yo hablo de la oración en mis redes, eh, pues me toca grabarme pues con los ojos cerrados, ¿no? Con las manos así o con las manos así, o teniendo la Biblia enfrente. Y no falta el que me pone, Mateo 6:5. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público y a mí me dan unas ganas de decirle, y entonces cuando digo que estoy orando, ¿qué me pongo a hacer? ¿A lavar los platos? ¿Qué me pongo a hacer? ¿No? Y hay que entender algo, hay que entender algo. Eh, a lo largo del día uno puede ir orando, ¿no? No necesita tener la Biblia abierta enfrente para orar, ¿no? Eh, pero, pero cuando nosotros vemos este tipo de cosas, volvemos a lo que yo le decía, de que muchas veces las personas en la iglesia son las que más daño hacen. Y hay que entender también que muchas veces yo hago mi contenido porque lo que yo busco es que personas nuevas me vean. Personas que no me siguen, personas que tal vez no conocen a Jesús. Entonces si yo le digo a una persona orar y me ve caminando en la calle sin yo haberle dado un contexto previo, va a ser raro, va a ser complicado. Pero una vez me sigan, ya van a ver otros videos donde comento que necesitas constantemente estar hablando con Dios, que siempre es una excelente oportunidad para tener una conversación con Dios sin necesidad pues de estar en tu cuarto de guerra o en tu habitación donde tú normalmente oras. Eh,
pero son cosas que son necesarias. Ahora vamos a ver lo que dice Mateo 6:7. Cuando ores no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles. Piensa que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera. ¿Sí escuchó lo que acabo de decir? Tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidan. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Entonces la próxima vez que usted diga, no es que no puedo perdonarlo, acuérdese de Mateo 6, del 14 al 15. Bendiciones, Ismael, cuídate mucho, muchos éxitos. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Enseña acerca del dinero y las posesiones. Uy, muchachos, conversaciones incómodas que no a todo el mundo le gustan. Dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos amos. Esto es algo que siempre hacemos referencia de o estoy con Dios o no. Yo sé, hace como un mes, no, como 2 meses, subí un video que decía en la mañana en la iglesia y en la noche en el club, en la discoteca. No funciona. En la mañana pido perdón y en la noche me emborracho. No funciona. En la noche estoy saliendo con una chica, le digo que me gusta, ella me dice que le gusto. Y en la noche voy y le digo exactamente lo mismo a otras. No funciona. Y en mis primeros, tal vez mi primer año y medio fue difícil por eso. Pues primero porque yo venía de 22 años en el mundo. Bueno, agradecido también con Dios que yo nunca fui un hombre fiestero. Entonces tampoco es que, ¡ay, qué dolor dejar la discoteca, la rumba! Nunca lo fui, incluso en el mundo. Pero sí habían muchos hábitos que yo traía. Muchos hábitos que yo traía. Y también me sentía muy presionado por mis amistades. Ay, no seas mojigato, todos somos pecadores. Entonces es complicado. Yo sé que es difícil al inicio esto de servir a dos amos, pero muchos están sirviendo a dos amos, conscientes e inconscientemente. Que acostumbrado estaba el leer el Padre Nuestro en la Reina Valera. Incluso para mí leerla en la NTV es raro. Es raro. Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Por eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa que vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa?
Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento en su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan el fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. ¿Qué tal si ponemos esto como título? ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Siento que refleja todo lo que hemos estado leyendo, las enseñanzas. Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del hoy son suficientes por hoy. Con eso terminamos el día 276, pero recuerde que hoy es el día 277, así que seguimos con Mateo 7. No juzgar a los demás. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Y esto es fuerte. Imagínense que Jesús le diga a uno así de frente, así. ¡Pah! Hola Aleja, bienvenida. Hipócrita. Uf. No estoy listo. Primero quita el tronco de tu ojo. Después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicien en lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Y esto habla mucho porque tenemos que ser muy sabios también. Porque no es lo mismo defender nuestra fe. Andresito, bienvenido, gracias por el quiéreme. No es lo mismo defender nuestra fe o tratar de compartir nuestra fe con alguien. Alguien que literalmente está cerrado en banda y que no le importa y que lo único que está haciendo es le está haciendo es perder su tiempo. ¿Sí? Entonces hay que ser muy sabio para poder hacer eso también. Oración eficaz. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Este es de mis versículos favoritos del Nuevo Testamento. Mateo 7:7. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan un pedazo de piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? La regla de oro. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti, y esa es la esencia de todo el que se enseña en la ley y en los profetas. La puerta angosta. Esta me gusta. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Hubo un trend que se hizo súper viral hace un tiempo, que decían que el camino al cielo se sentía como el infierno, porque era muy difícil, porque había mucho sufrimiento. Y el camino al infierno se sentía como el cielo, por los lujos, por las mujeres, por el dinero, por la avaricia, por todo. Y hace un poco referencia a esta de la puerta angosta. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Aquí ya lo está diciendo. Jesús lo está diciendo aquí. El camino es difícil. Yo no vengo acá a decirle fresco, que a lo que usted, fresco, tranquilo, tranquila.
Si usted me sigue, todo va a ser más fácil. El camino es difícil. Y solo son unos pocos los que alguna vez lo encuentran. El árbol y su fruto. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de las ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Por eso hemos visto muchos pastores, curas, papas, mejor dicho, personas que supuestamente están para guiar al pueblo de Dios, que no es su pueblo, que no es su iglesia. Y vemos casos de, lo que le digo, de personas que están en un punto de autoridad muy alto en las iglesias y terminan siendo corruptos y terminan mostrando todas sus adicciones y todo el daño que han hecho dentro de la iglesia. Y está haciendo referencia a esto que Jesús está diciendo. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puede recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Verdaderos discípulos. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la justicia de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Y está la parte difícil. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Está fuerte la cosa. Edificar sobre un cimiento sólido. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación, los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Por eso cuando usted comienza a invertir su tiempo en Dios, a leer la Biblia, a ir a la iglesia, a congregarse, a hacer este tipo de cosas, independientemente de cuál sea su pecado, su adicción o su lucha, en mi caso, como ya la mayoría de personas lo sabe, era un tema de pornografía, contenido para adultos, me toca decir, no sé, voy a decirlo contenido para adultos porque no sé, a veces a uno por el lenguaje, entonces ponen problema, pero usted lo sabe. Entonces, para mí no era lo mismo consumir ese contenido sin tener o sin haberle entregado mi vida a Dios, que consumir habiéndole entregado mi vida a Dios. Son dos escenarios completamente diferentes. Completamente diferentes. No fue lo mismo. No fue lo mismo. La culpa que yo sentía era abrumadora, pero abrumadora, cuando caía. Y me costaba muchísimo volver a Dios. Antes yo lo compartía, yo veía diario. Diario. Para mí era como tomarme un vaso de agua. Entonces, pasar de consumir ese tipo de contenido diariamente, sin ningún tipo de remordimiento, ni arrepentimiento, ni culpa, a consumirlo una vez, de vez en cuando, o entre semanas, y que la culpa no me dejara seguir consumiendo, no era lo mismo. Cristina dice: cuando yo fallo en algo siento que mi alma se siente triste. El Espíritu Santo que vive en nosotros
el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con una verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Jesús sana a un hombre con lepra. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres y puedes sanarme, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Recordemos que la lepra en esos momentos, si usted tenía lepra, usted era un rechazado de la sociedad. O sea, usted literalmente apartado de todo el mundo. Lo peor de lo peor. Ahora mire lo que dice Jesús. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Este versículo de Mateo, estos versículos de Mateo 8 del 1 al 4 nos muestra la acción de cómo obró Jesús después de todo lo que nos ha enseñado. Este es el vivo ejemplo de lo que Jesús decía de cuando ayudas a los necesitados, mejor dicho, no hagas, no hagas un escándalo, mejor dicho, este tipo de cosas. Y esto es algo que hacía Jesús. Jesús enseñaba con el ejemplo. Por eso nosotros aprendemos todos los días de él. La fe de un oficial romano. De un oficial romano. Que no eran santo de devoción. Que Jesús no era santo de devoción para ellos. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. ¿Se acuerda que yo durante mucho tiempo siempre le he dicho que hay incluso personas que tal vez no se congregan todo el tiempo, que tal vez no van a la iglesia, que de vez en cuando leen la Biblia, pero que su creencia en Jesús puede incluso ser más fuerte que la nuestra? Y hay un factor importante que usted tiene que entender y es el corazón de cada persona. Y que no somos robots que sentimos. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Imagínese usted decirle algo a Jesús y dejarlo asombrado. Imagínese eso. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas las partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, que es lo que acabamos de decir. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Jesús sana a mucha gente. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Aquí claramente, ven, miraremos a ver si nos da, efectivamente nos va a mostrar en video todo este capítulo 8. Pero vamos a leerlo, voy a terminar de leerlo y cerramos con esos 4 minuticos de video. ¿Listo? Lo que cuesta seguir a Jesús. O con esto, muchachos.
Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme ahora. Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Jesús calma la tormenta. Ustedes se dan cuenta que Mateo va a toda, ¿no? Pa, 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 pa. Que mejor dicho, Mateo va pa, una, dos, enseñanza, otra enseñanza. Pasó esto, pasó esto. La diferencia con otros evangelios es brutal. Pero Mateo va a toda. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Nuevamente, ¿por qué tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Jesús sana a 2 endemoniados. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle: ¿Por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios. Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron: Si nos echas fuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron todo lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Imagínense, les dio temor lo que hizo Jesús. Con eso marcamos el día 277, pero vamos a ver el video que les dije, que nos resume un poquito, creo que era acá, que nos va a resumir este capítulo 8. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. TD Easy Trade has partial shares now? Luego Jesús le dijo al centurión, «Ve, todo se hará tal como creíste». Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Le tocó la mano, y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados, y con una sola palabra expulsó a los espíritus, y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo, «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». «Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos», le respondió Jesús. «Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». Otro discípulo le pidió, «Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre». «Sígueme», le replicó Jesús, «y deja que los muertos entierren a sus muertos». Ahora sí. Y con eso terminamos el día 277. Hoy ya estamos a 23 días de los 300. ¡Qué bendición! Alejo, gracias por esa rosa grandota. Me gusta tal vez de pronto no hacerlo con todos, de pronto con el último capítulo del ¡Qué día, bendición! pero un poquito el video explicándonos todo el capítulo, así que es una muy buena manera de terminar. Marlene, gracias por esos 25 conos de helado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Avi nos propuso acá un título en Twitch que es el siguiente: ¿puede tu fe sorprender a Jesús? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? A mí me gusta. A mí me gusta. Hola RB, ¿qué tal? ¿Puede tu fe sorprender a Jesús? Está buenísimo, ¿no? Está increíble. Listo, muchachos. Una vez más, gracias. Gracias por acompañarme. Gracias a Avi por estar aquí en Twitch, por ese titulazo. A Haru también que se conectó por ahí. Gracias a Marlene por ese quiéreme, por esos conos de helado. A Alejo por esa rosa, por ese tren, por ese sombrero, por ese quiéreme. A Caterina, Andresito, muchas gracias por los obsequios del día de hoy. Gracias a Pablo, a Juana, a Gaby, a Alessandra, a Elaines, a Jaque, a Rosa, a RB, a Redexita, a Karen, que también estuvo acompañándonos por ahí, a Familia de Fe que me siguió, a Aleja, que también estuvo por ahí. Gracias a todos, cuídense mucho, nos vemos mañana, domingo, día importante, entonces mañana nos vemos. Cuídense mucho, gracias por acompañarme, un abrazote, chao.